Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y en casa los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, es domingo. Seguramente varios de ustedes o ya fueron a misa o están preparándose para ir a misa. Es domingo y es el primer domingo de octubre, 7 de octubre, de tal manera que hoy también estamos recordando que celebramos a Nuestra Señora del Santo del Rosario. Y entonces, por lo mismo, el mes de octubre es un mes mariano, es el mes del Rosario y es el mes de las misiones. Afortunadamente, además, el Papa nos ha pedido que durante este mes todos estemos rezando el Rosario, pidiendo por la Iglesia y pidiendo por el mundo. Así pues, de que en este día tan especial, este domingo, tenemos tantas cosas en que meditar, en que pensar, y poder reconocer el plan de Dios que nos invita a reflexionar sobre las familias, la familia, nuestra propia familia. Bueno, pues yo me diría que este texto lo voy a dividir en dos partes. El primero, ciertamente, pensando en el matrimonio, en la unión de un hombre y una mujer. Ciertamente aquí la costumbre de antes y de hoy también nosotros podríamos ver es como al Señor Jesús le preguntan sobre el divorcio. Una práctica que ellos realizaban, pues no sé qué tan común, pero hoy es muy frecuente, pero incluso algunos ya ni siquiera se casan, solamente viven juntos. Y habrá algunos que ni siquiera vivirán juntos, se quedan solamente en la dimensión del placer, relaciones íntimas, ocasionales, a veces sin saber con quién, solamente en la búsqueda del placer. Todo esto, esta práctica que nosotros hacemos, definitivamente nos damos cuenta cómo es una degradación, a fin de cuentas, de la propia persona, de quienes viven estas situaciones. Es una degradación de la persona a la que se utiliza solamente con fines placenteros. El matrimonio, el plan de Dios, y de eso está hablando precisamente el Señor Jesús, es la unión de un hombre y una mujer para la mutua entrega y la mutua superación.
Y cuando nosotros hablamos de superación, estamos hablando de la superación en todos los órdenes, tanto para el hombre como para la mujer, en sus capacidades relacionales, en sus capacidades intelectuales, en su capacidad de amar, de autoestima y ciertamente entonces en su capacidad de ser felices y de encaminarse hacia la santidad. Cada uno de nosotros siempre tendremos que recordar que las decisiones, las acciones que nosotros realizamos en esta vida ciertamente nos ayudan a ser mejores, a ser felices, pero también son el camino para poder alcanzar la santidad, para poder llegar al cielo. Cuando nosotros hablamos del divorcio, no estamos hablando ciertamente de una dimensión justa, porque hay una injusticia cuando se da el divorcio. Entiendo que en ocasiones hay quienes se casaron sin amarse, sin conocerse, sin medir las consecuencias, pero si están casados, nunca nos olvidemos. Definitivamente lo que impacta en mi vida son las decisiones que hoy yo voy tomando. Por eso en la iglesia se les pregunta por separado, pero después también estando juntos delante de la comunidad, es si han venido por su libre y plena voluntad. De tal manera que el matrimonio es un ejercicio de la libertad. Implica un conocimiento e implica un respeto a la otra persona que está diciendo sí. De esta forma, cada uno de nosotros podemos encontrar cómo la ley de Dios va más allá de la legalidad, va más allá del utilitarismo. Es que ahora encontré otra persona a la que quiero, otra persona con la que me siento más a gusto, otra persona que me da más en lo físico o en el placer. No, es que aquí nosotros tenemos que entender siempre en la responsabilidad dada y claro, insistiré, tiene que ser mutuo el compromiso. Tiene que ser la decisión del hombre y de la mujer para estar juntos, porque entonces estamos hablando de la dimensión del amor del hombre y la mujer, de un amor que tiene que estar abierto a la gracia de Dios, un amor que es imperfecto. Bueno, ahí está el sacramento de la confesión, un amor que a veces vive también las experiencias de la tristeza, de la depresión y que parecería que ha desaparecido en uno, pero si está el amor en el otro, dos es mejor que uno, de tal forma que es posible efectivamente estar unidos, estar juntos para toda la vida y al mismo tiempo ayudarse, porque me ha tocado encontrarme matrimonios hasta de 80 años de casados. Él se casó a los 16 años, ella a los 15, pero tengo matrimonios de 70, de 60, de 40, de 20, de 30 años de casados que efectivamente se esfuerzan por vivir en el amor de Cristo y en la fe, en el sacramento de la comunión, en la confesión, encuentran la fortaleza para mantenerse unidos. Me hubiera gustado, pero por el tiempo me limito, a hablar sobre la segunda parte, que es definitivamente las palabras del Señor Jesús. No impidan que los niños se acerquen a mí. Y en un hogar, los primeros responsables para que los niños se puedan acercar a Jesús son los padres de familia. Y yo podría decir que tristemente muchos niños hoy no se acercan, no pueden acercarse a Jesús, en algunos casos porque los han abortado, aún en algunos matrimonios, en algunos otros casos porque los han maltratado, en otros más porque los han abandonado, otros más porque no han tenido un padre justo y incluso cuando la mujer se embarazó se alejaron, otros más no se acercan porque ni la mamá les hace caso. Querido amigo, la palabra del Señor Jesús nos invita a cada uno de nosotros, y hoy diría especialmente a los casados, a asumir
la gracia de abrir su corazón al amor de Dios. Si se estaban desviando, a retomar el camino recto, a poder entender que definitivamente se vive el amor de Dios en muchos ámbitos, pero se comienza a vivir precisamente en la familia. La propuesta que yo hoy diría, el propósito para este día, yo diría: tómate de la mano con tu esposa, con tu esposo, con tu cónyuge, pues, con tus hijos. Hoy recen juntos un Padre Nuestro y pídanle al Señor que estén unidos siempre como familia. Los tiempos para la familia son muy tristes por lo que viene con toda la ideología de género, por la situación económica y otras cosas más. Valoren el gran tesoro que hoy tienen. Amen hoy a sus hijos, niños o adolescentes o jóvenes. Un día ellos también tendrán que tomar su camino. Pero qué alegría el de que ellos puedan decir: mi padre, mi madre se amaron, me enseñaron a amar. Mi oración por ti y por tu familia verdaderamente cuenta con mi oración. Tienes problemas y dificultades, algunos me lo escriben. En ti estoy pensando. Tú que me has pedido que ore por tu hija, por tu hijo, por tu matrimonio. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes, les manifieste su misericordia y les dé su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México. Amén. Florica.